¿Alguna vez has sentido un estremecimiento en el corazón al pensar en lo que existe más allá de esta vida? ¿Alguna vez te has preguntado si el infierno es solo una metáfora o si realmente es un lugar tan real, profundo y terrible como Jesús lo describió? Antes de comenzar esta historia reveladora, quiero que hagas algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y las ciudades de donde estás escuchando esta palabra de Dios. Hazlo como un acto de fe, como una declaración pública de que estás dispuesto a recibir una verdad espiritual que muchos temen, pero que hoy tú eliges enfrentar. Y si aún no estás inscrito en este canal, te invito con cariño a hacerlo ahora mismo, porque cada nueva persona que se une permite que la palabra llegue a otros corazones que necesitan urgentemente luz, consuelo y dirección divina. ¿Y si te dijera que el infierno no es simplemente un destino final, sino un espejo que revela el estado más profundo del alma humana cuando decide separarse de Dios? ¿Y si te dijera que esta historia, aunque muchos creen conocerla, guarda misterios que la mayoría jamás ha visto, verdades que pueden despertar tu corazón, fortalecer tu fe y abrir tus ojos a una dimensión espiritual que pocos se atreven a explorar? Hoy descubrirás una revelación que conecta la justicia divina con el amor más puro, y entenderás por qué Jesús habló tanto de este lugar, no para infundir miedo sin sentido, sino para ofrecer esperanza, advertencia y salvación. Abre tu mente y tu espíritu. Esta historia no es solo sobre fuego y castigo, sino sobre decisiones, caminos, consecuencias y, sobre todo, sobre la profunda misericordia de Dios. Porque incluso cuando Jesús describió el infierno, lo hizo con lágrimas en los ojos, sabiendo que cada palabra tenía el poder de rescatar almas antes de que fuera demasiado tarde. En este video, mientras escuchas cada detalle, pregúntate qué mensaje Dios puede estar entregándote hoy. ¿Qué parte de tu vida necesita despertar? ¿Qué área de tu corazón ha permanecido dormida o alejada? Y cómo esta historia puede transformarte desde dentro. Imagina por un instante estar frente a un paisaje que parece no tener fin. Un abismo cubierto por una oscuridad que no es solo ausencia de luz, sino la presencia de algo más profundo y vivo, como si la propia desesperanza tuviera forma. Allí no corre el tiempo, no hay amanecer, no hay viento que refresque, no hay voz que consuele. Lo único que existe es la sensación de vacío, la memoria de lo que se perdió y la conciencia de que el alma fue creada para Dios, pero eligió caminar lejos de Él. Jesús utilizó imágenes como fuego que no se apaga y el gusano que no muere para intentar describir algo que va más allá del lenguaje humano, un tormento que nace del rechazo a propósito para el que fuimos creados. Pero escucha esto con atención. Dios no creó el infierno para los seres humanos. Esta es una verdad que cambia la perspectiva espiritual. Las Escrituras dicen que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para ti, no para mí. La humanidad fue creada para la vida, para el amor, para la luz eterna. Sin embargo, cuando el corazón se endurece, cuando la conciencia se apaga y la relación con Dios se rompe, el alma se acerca por sí misma a un destino que no fue diseñado originalmente para ella. En este video verás, paso a paso, cómo esa verdad revela una dinámica entre libertad humana, justicia divina y misericordia que pocos han profundizado. Mientras avanzamos, reflexiona sobre algo esencial. ¿Qué áreas de tu vida necesitan reconciliación? ¿Qué decisiones estás tomando hoy que te acercan o te alejan de Dios? No temas examinar tu propia alma, porque el Señor revela estas historias no para condenarte, sino para despertarte. Este video no solo contará lo que es el infierno, sino porque su existencia tiene un propósito espiritual que puede renovar tu manera de vivir, tus relaciones, tus decisiones y tu comprensión del amor divino. A lo largo de esta narración escucharás enseñanzas que rara vez se exponen con tanta claridad. Cómo el infierno se relaciona con la justicia, cómo la justicia se encuentra con la misericordia, y cómo la misericordia se entrelaza con la libertad que Dios nos dio. Comprenderás por qué Jesús habló del infierno con tanta frecuencia, porque sus advertencias eran llamados desesperados de amor, y porque su mensaje siempre tuvo la intención de rescatar. Mantente atento, porque al final de esta historia recibirás una revelación especial que puede cambiar radicalmente tu comprensión de este tema y encender en ti una nueva sensibilidad espiritual. Guarda en tu corazón que cada palabra que oirás hoy puede ser una herramienta de Dios para transformar una parte de tu vida. Mantente receptivo, porque el Espíritu puede hablar en una frase, en una pausa, en una imagen que nace en tu mente mientras escuchas. Recuerda que la intención de esta narración no es aterrorizar sin propósito, sino iluminar, advertir y ofrecer la esperanza que solo se encuentra en Cristo. Cuando caminamos por la historia bíblica y observamos cómo los grandes narradores de la Escritura describieron el destino final de los rebeldes, descubrimos que el lenguaje usado no fue principalmente pedagógico para asustar,
sino terapéutico para redimir. Desde las profundas imágenes proféticas hasta las parábolas de Jesús, hay una intención pastoral: llamar al arrepentimiento antes de que el alma se pierda en la lógica perversa de la separación eterna. Pensemos en la soledad que implica la distancia de Dios, ese sentir que permea todo lo que se experimenta sin la sombra refrescante de su presencia. El infierno, en cierto sentido, es la consecuencia lógica de una libertad mal orientada. Cuando una criatura decide bloquear la fuente de toda vida, el resultado no puede ser otro que la devastación del propio ser. Leer la Escritura con ojos atentos nos muestra que el juicio no aparece como venganza caprichosa, sino como la constatación suprema de una elección. Dios preserva la libertad humana incluso cuando esa libertad elige su propia ruina. En los Evangelios, Jesús utiliza imágenes crudas, directas, para provocar tanto temor como decisión. No pronuncia estas advertencias para condenar sin esperanza. Pronuncia estas palabras para despertar la conciencia adormecida. ¿Qué significa, entonces, el fuego eterno? Si lo examinamos con cuidado, no tenemos que reducirlo a una imagen física literal que satisfaga la curiosidad morbosa. Más bien, podemos entenderlo como la intensidad del dolor que experimenta la criatura separada de su Creador. Una alma fue hecha para reflejar la gloria divina, y cuando esa capacidad se niega, la criatura sufre no solo por castigo, sino por carencia de aquello para lo que fue hecha. Esta pérdida es profundamente existencial. Es el hambre de eternidad que no encuentra su alimento porque la mano que lo sostenía ha sido apartada. Los escritores sagrados insisten en la idea de que las consecuencias espirituales tienen dimensiones morales y relacionales. Así como una planta que se arranca de la tierra muere por falta de sustento, el ser humano separado de Dios experimenta un proceso de erosión interna. Las pasiones desordenadas, la acumulación del resentimiento, la ceguera de la conciencia y la idolatría progresiva son pasos que van configurando un carácter incapaz de buscar la verdad y el bien. En la práctica, esto se traduce en comunidades que se destruyen desde dentro, familias rotas por engaños y corazones endurecidos que justifican cualquier cosa con la lógica de la conveniencia. No se trata únicamente de un paisaje apocalíptico distante, se trata de realidades cotidianas que son semillas del abismo. Es crucial entender que el diablo no es solo una figura simbólica, sino que representa una inteligencia que ha decidido rebelarse contra el orden divino. Su acción es seducir, confundir y presentar alternativas que parecen promesas de felicidad, pero que terminan conduciendo al desarraigo del alma. La Biblia muestra cómo la seducción opera con sutileza. Puede presentarse como libertad sin responsabilidad, placer sin límites, poder sin entrega. Y cuando el corazón se inclina hacia esas seducciones, comienza a perder su orientación hacia Dios. El proceso no siempre es dramático, a menudo es sutil y paulatino. Pequeñas concesiones morales, silencios cómplices, indiferencia ante el dolor del otro. Cada paso que se aleja de la verdad profundiza una oscuridad interior que, con el tiempo, se hace más densa. Sin embargo, la narrativa bíblica no se queda solamente en la descripción del abismo, nos muestra la intervención constante del amor de Dios. Cada profeta, cada salvación ofrecida, es una puerta que se abre para que la criatura regrese a su propósito. Incluso en las advertencias más terribles, hay una llamada a la conversión. En numerosas ocasiones, las Escrituras relatan episodios donde la justicia y la misericordia se encuentran. Dios corrige, advierte, llora y al mismo tiempo extiende su mano. La parábola del hijo pródigo es una ventana enorme hacia esta dinámica. El camino hacia la ruina es real, pero la posibilidad de volver existe mientras haya vida. Por eso Jesús habla con urgencia, porque en la urgencia hay amor, y el amor se revela la insistencia por rescatar lo perdido. La experiencia humana concreta confirma este panorama. Observa a aquellos que, por orgullo o negligencia, han permitido que su vida se desconecte de los manantiales divinos. Verás que en su rostro hay una insatisfacción permanente, una búsqueda infructuosa que intenta llenar el vacío con logros pasajeros. No es casualidad que la cultura moderna, con todas sus ofertas de entretenimiento y consumo, esconda tras sus éxitos una soledad que se hace cada vez más evidente. Aquí radica una lección poderosa. El infierno no es solo un lugar geográfico más allá de la muerte, es una dinámica presente cuando la criatura rehúsa su constitución relacional con Dios y con el prójimo. Ese rechazo crea ecos que se devoran a sí mismos y que producen una tristeza que no se puede curar con medicinas del mundo. Al examinar los símbolos bíblicos, también nos encontramos con imágenes que nos ayudan a comprender la naturaleza del juicio. Puertas cerradas, llantos y crujir de dientes, oscuridad externa e interna.
Estas no son frases diseñadas para excitar la imaginación sin propósito, son descripciones que apuntan a la realidad de una vida sin reconciliación. Es vital que, al escuchar estas imágenes, no caigamos en la tentación de disfrutarlas como relatos sensacionalistas. Debemos, en cambio, permitir que actúen como llamadas a la introspección. ¿Dónde estoy yo en relación con Dios? ¿Qué decisiones me están apartando de la comunión que da sentido a mi existencia? Pero no todo queda en la advertencia. La Escritura también revela mecanismos de restitución. El sacrificio, la oración, el arrepentimiento son caminos reales por los cuales el ser humano puede volver a la gracia. En esa línea, la narrativa de redención es más poderosa que la del castigo. La cruz, la intercesión, la misericordia divina configuraron un puente para que incluso los más extraviados puedan reencontrar su destino. Por eso el mensaje del infierno no debe paralizar ni desesperar. Debe impulsar a la acción religiosa y moral, a la confesión sincera, al cambio de vida, al servicio al otro y a la búsqueda persistente de la verdad. Cada acto de arrepentimiento reorienta la brújula del alma hacia la luz. Con esto en mente, avanzaremos en la siguiente parte de la historia para exponer episodios concretos de la Sagrada Escritura que ilustran esta dinámica entre la elección humana y la intervención divina. Veremos personajes que cayeron y también mujeres y hombres que, por un acto de humildad, regresaron a camino. En esos relatos se esconde la enseñanza que puede transformar tu existencia. Nadie está irrevocablemente perdido mientras exista vida para reconocer, aceptar y volver a la fuente. Mantén tu corazón atento, porque lo que sigue no es mero conocimiento abstracto, sino instrucciones vivas para la salvación y la renovación interior. Al adentrarnos más en la historia, conviene detenernos en relatos bíblicos específicos que iluminan cómo la separación de Dios se despliega en la vida de las personas y en comunidades enteras. No pretendo solo repetir imágenes de juicio, busco mostrar cómo, detrás de cada símbolo, existe una realidad humana, decisiones, rupturas afectivas, pequeñas traiciones diarias que se acumulan y, con el tiempo, configuran un destino. Pensemos en la historia del rey que prefirió su orgullo a la sabiduría, en la mujer que sacrificó su propia tranquilidad por vanidades pasajeras, en el joven que dejó de escuchar la voz de su conciencia por seguir modas y deseos momentáneos. Estos relatos, aunque variados en la forma, convergen en una misma experiencia. El alma que ignora su relación con Dios comienza a perder la referencia que le da sentido a la existencia. El infierno, por lo tanto, se revela no tanto como una casualidad cósmica, sino como la culminación lógica de una vida que deja de responder a su origen divino. Cuando analizamos las Escrituras, encontramos pasajes que muestran una progresión clara. Primero, la seducción, luego, la concesión, más adelante, la escalada, finalmente, la pérdida. Esa secuencia no es solo teológica, es psicológica y relacional. La seducción se presenta en forma de promesas brillantes, reconocimiento, riqueza, placer, poder. Son promesas que, si se aceptan sin filtro moral, comienzan a erosionar la integridad del corazón. La cultura nos muestra versiones de esta seducción a cada paso, no es algo ajeno. La diferencia vital es que la voz de Dios, tenue para algunos, sigue llamando, y mientras esa voz sea escuchada, siempre hay posibilidad de arrepentimiento. Sin embargo, cuando la voz se hace distante porque el oído espiritual ha sido temperado por ruidos y hábitos, la posibilidad de retornar se torna más difícil. No imposible, pero más penosa y larga. En la parábola del rico y Lázaro se muestran, de manera desgarradora, las consecuencias de la cerrazón frente a la miseria del otro. No se trata solamente de la recompensa o castigo final. La historia describe una existencia donde las necesidades esenciales del alma, la compasión, la solidaridad, la humildad, han sido reemplazadas por una autocomplacencia que mata la sensibilidad. Esa muerte interior comienza aquí mismo, en la vida diaria, cada vez que pasamos de largo ante el hermano que sufre o cada vez que preferimos el brillo del mundo a la voz de que necesita amor. La Escritura, en esa parábola, no pretende solo informar sobre el destino postrero, busca transformar el presente. Si cambias tu actitud ahora, el rumbo de tu alma cambia también. Otro aspecto esencial que la tradición bíblica subraya es la responsabilidad colectiva. No solo el individuo peca, las estructuras sociales pueden favorecer la promulgación de hábitos que llevan al abismo. Existen épocas en la historia en que la indiferencia o la corrupción se naturalizan, y en esos contextos el corazón humano se vuelve cómplice de dinámicas que hieren profundamente. Las profecías muestran ciudades enteras que, por su orgullo y su violencia, se convierten en ejemplos de la tragedia espiritual colectiva.
Estas realidades nos llaman a la vigilancia comunitaria. La fe no es un asunto exclusivamente privado, sino que tiene consecuencias públicas. La comunidad de creyentes está llamada a ser un antídoto frente a la propagación de actitudes que pueden llevar al descrédito de la verdad y a la profundización del egoísmo. Pero la narración bíblica no abandona a la persona ni a la comunidad en la desesperanza. En medio de las advertencias, se alza la figura del intercesor, de aquel que ora y actúa para traer restitución. Desde los grandes intercesores del Antiguo Testamento hasta la figura de Jesús, la Escritura destaca la posibilidad de mediación. Alguien que se coloca entre la oscuridad y la criatura herida, ofreciendo el puente de la gracia. Esa mediación no anula la libertad, pero sí provee el camino de retorno. Hay testimonios abundantes en las Escrituras de comunidades o individuos que, tras un proceso de humillación y reconocimiento, experimentaron un retorno a la vida plena. El arrepentimiento verdadero no es un simple pesar. Es un giro radical del corazón que se traduce en cambios concretos de conducta, en reparación, en servicio y en compasión renovada. Detengámonos un momento en la figura del tentador y en el modo en que opera. El enemigo no siempre actúa como una sombra gigantesca, suele presentarse como oportunidad, como atajo hacia la felicidad. Su victoria se basa en la mentira, prometer plenitud donde solo hay vacío. Por eso, el conocimiento y la memoria de la verdad son fundamentales. Mantener viva la palabra en el corazón y en la comunidad es una forma de protección. La disciplina espiritual, la oración sincera, el estudio constante de las Escrituras, los sacramentos, el servicio desinteresado, sanea el alma y le da la capacidad de discernir. La fidelidad en las pequeñas acciones es la que, con el tiempo, fortalece la brújula del espíritu frente a los cantos de sirena que buscan desviarlo. En este punto de la historia es importante subrayar una verdad que calma y sacude a la vez. La misericordia divina está siempre presente, más amplia que nuestras faltas, más profunda que nuestros errores. Sin embargo, esa misericordia no anula la responsabilidad. Hay un misterio en el que conviven la ternura de Dios y la exigencia de la conversión. La invitación divina se repite con urgencia. Vuelve al sendero, reconoce tu fragilidad, busca ayuda. Y cuando la persona responde, la transformación es posible. No existe una puerta absolutamente cerrada mientras hay vida, aunque el proceso de restitución puede implicar dolor, reparación y la necesidad de enfrentar consecuencias. La historia de redención es una llamada a aceptar el proceso curativo que repara no solo la conducta, sino las raíces más profundas del alma. En la vida práctica, esto se traduce en decisiones concretas. Abandonar hábitos que esclavizan, buscar reconciliación con quienes hemos herido, integrar la comunidad de fe como soporte, asumir compromisos cotidianos de amor. La conversión no siempre es un acontecimiento espectacular. Muchas veces es la suma de actos humildes que, con el tiempo, cambian el rumbo de una existencia. Por eso, el testimonio de quienes fueron rescatados es particularmente valioso. Su historia demuestra que ninguna vida está perdida si se vuelve a la fuente. Estas narraciones de retorno suelen encender esperanza en otros, mostrando que el infierno no es una sentencia irrevocable, sino una advertencia que puede evitarse mediante la transformación sincera. En las próximas secciones exploraremos personajes y episodios concretos que ejemplifican tanto la pérdida como la restitución, figuras bíblicas que sucumbieron a la tentación y otras que, con lágrimas y fe, encontraron la luz nuevamente. Observaremos también cómo la tradición cristiana interpretó estas realidades y cómo la experiencia comunitaria de la Iglesia ha desarrollado medios espirituales para acompañar a los que buscan volver. Mantén tu corazón atento a estos testimonios, porque en ellos se revela no solo la tragedia, sino también la esperanza redentora que todo ser humano puede abrazar. Al continuar el relato, conviene detenerse en episodios bíblicos que no solo describen la separación del alma de Dios, sino que también enseñan sobre la naturaleza progresiva del alejamiento y las señales tempranas que lo anuncian. Observa, por ejemplo, la trayectoria de personajes que, aun partiendo de una posición de privilegio espiritual o moral, fueron seducidos por la complacencia, la búsqueda de seguridad en bienes temporales o la búsqueda de aprobación humana. La Escritura pone ante nosotros ejemplos donde el orgullo y la autosuficiencia actúan como puertas abiertas para el deterioro interior. Cuando un corazón comienza a creerse dueño absoluto de su destino, la receptividad a la verdad disminuye y la ceguera moral se instala. Esta progresión tiene consigo una lógica clínica y espiritual. Primero caen las convicciones, luego las prácticas, y finalmente el afecto por lo que es bueno verdadero se adormece. Es como una enfermedad que, en sus inicios, pasa desapercibida porque los síntomas son sutiles,
Una oración menos frecuente, una lectura menos atenta de la palabra, una inclinación a justificar pequeños descuidos éticos. Con el tiempo, estos detalles se convierten en hábitos que configuran un carácter. La Escritura nos advierte sobre estos indicadores porque reconocerlos a tiempo permite la intervención curativa. Ignorarlos conduce a la consolidación de un patrón que, si no se corrige, desemboca en la desolación espiritual descrita como el infierno. En la dinámica comunitaria también hay lecciones profundas. Cuando una comunidad de fe se vuelve complaciente, su capacidad de anuncio y caridad disminuye, y con ello pierde el pulso profético que la obliga a confrontar injusticias y a cuidar de los más vulnerables. Muchas tragedias espirituales tienen un componente comunitario. El silencio cómplice, la tolerancia a doctrinas que deforman la gracia, la pérdida de la disciplina fraterna. Por eso la narrativa bíblica insiste en la importancia del cuerpo comunitario como guardián del alma individual. Las relaciones sanas, la corrección amorosa y la práctica constante de servicio son antídotos que sostienen la fidelidad frente a la corrupción del mundo. Avanzando en la narración, encontramos textos que describen el juicio como una realidad que brota del hecho de haber vivido en oposición a la verdad. No se trata solo de un decreto arbitrario. Es la constatación de que la conducta y la elección humana conforman un destino. Las imágenes de puertas cerradas y de separación definitiva buscan sacudir la indiferencia. Sin embargo, incluso en esos pasajes, la Escritura despliega recursos retóricos para mover al oyente hacia la conversión, llamadas al arrepentimiento, ejemplos de restitución y promesas de restauración para quienes vuelven en sinceridad. La tensión entre la seriedad del juicio y la amplitud de la misericordia divina es una constante que atraviesa toda la Biblia. Para comprender mejor el drama humano, es útil reflexionar sobre la experiencia emocional del que se aparta de Dios. La soledad interior no es solo ausencia de consuelo, es la pérdida de sentido último. A menudo, quienes viven alejados experimentan una especie de desconexión entre sus logros externos y una sensación interna de vacío. En la modernidad, esta desconexión se ha vuelto una epidemia silenciosa. Prosperidad material sin satisfacción trascendente. La Escritura denuncia esa ilusión y propone una cura, reorientar el deseo hacia aquello que colma el alma. La práctica de la humildad, la búsqueda de la justicia, el amor al prójimo y la oración persistente son vías concretas que revitalizan la mirada y permiten recuperar la capacidad de asombro ante la bondad divina. Asimismo, conviene considerar la dimensión simbólica de las descripciones bíblicas del infierno. Cuando se habla de llanto y crujir de dientes o de oscuridad exterior, estamos ante metáforas que traducen estados del alma, remordimiento que no encuentra consuelo, incapacidad para amar, memoria perpetua de lo que se perdió. Leer estas metáforas en espiritualidad conduce a interpretaciones literales y frías. Entenderlas en su profundidad nos confronta con preguntas existenciales. ¿Qué estoy cultivando en mi corazón? ¿Qué relaciones necesitan reconciliación? ¿A qué prácticas debo renunciar para recuperar la paz interior? La narrativa bíblica, entonces, funciona como un espejo que obliga a la autoevaluación. En el mismo espíritu, los profetas nos ofrecen advertencias que son también actos de ternura. Su voz denuncia las consecuencias de las estructuras pecaminosas, pero su objetivo final es la conversión de la comunidad y la restauración de la justicia. Leer a los profetas con atención revela que la corona de la crítica profética es siempre una invitación a volverse, volver a la justicia, volver al cuidado del pobre, volver al reconocimiento de la soberanía de Dios. Es un llamado que atraviesa los siglos y que hoy nos interpela con la misma urgencia. La fidelidad a Dios se demuestra en la vida concreta, en cómo tratamos a los más débiles y cómo administramos los dones con responsabilidad. La figura de Jesús aparece en el centro de esta narrativa como aquel que revela el corazón del Padre. Sus parábolas, sus milagros y su entrega muestran que la actitud divina frente al infierno no es la de un juez que disfruta del castigo, sino la de un padre que sufre por la pérdida de sus hijos. En la cruz, la tensión entre justicia y misericordia alcanza un punto culminante. La obra redentora ofrece un puente para que la humanidad rota pueda volver a su destino. El llamado de Jesús es persistente, inclusivo y transformador. Invita a la humildad, a la reparación, al amor sacrificial. Cuando la humanidad responde a este llamado, la lógica del desarraigo se invierte y comienza un proceso de restauración que produce vida donde había decadencia. Es importante subrayar que la conversión no es un acto aislado, sino un camino que implica transformación de hábitos, incorporación en una comunidad de fe y la práctica de obras que evidencian la nueva orientación del corazón. El arrepentimiento auténtico se traduce en cambios visibles, restituciones, servicio, renuncia a patrones destructivos.
En la tradición cristiana, los sacramentos y la vida comunitaria son medios que sostienen ese camino. Por eso la narración bíblica no concluye con la sentencia, sino con la posibilidad de retorno, un horizonte siempre abierto mientras exista vida. A medida que continuamos la narración, examinaremos casos específicos de personajes que ejemplifican tanto la caída como la restitución, para salir de la abstracción y entrar en testimonios que abren al alma con fuerza. Estas historias individuales nos permitirán comprender mejor los mecanismos del alejamiento y las claves prácticas para la recuperación espiritual. Mantén atención en esas narrativas, porque son mapas concretos que te ayudarán a identificar y corregir las dinámicas que amenazan el bienestar eterno del corazón humano. Al profundizar en la historia encontramos personajes cuya vida ejemplifica de forma clara el proceso que conduce a la pérdida espiritual, en otros casos, el camino del retorno. Consideremos a aquellos que comenzaron con promesas y llamadas del Señor, pero que por decisiones sucesivas se apartaron del diseño divino. Un rey, por ejemplo, que comenzó con una promesa de justicia y terminó atrapado por su orgullo. Un líder religioso que, cegado por la vanidad, perdió la sensibilidad para con los pobres. Un seguidor que, seducido por ganancias inmediatas, dejó de escuchar la voz de conciencia. Estas trayectorias no son meramente relatos lejanos. Son mapas de advertencia que muestran cómo las pequeñas concesiones morales y los silencios cómplices pueden, con el tiempo, transformar a una persona en alguien incapaz de reconocer la verdad. Pero junto a estas caídas, la Escritura ofrece ejemplos luminosos de retorno que nos devuelven la esperanza y ofrecen enseñanzas prácticas para la restauración del alma. Hay relatos que nos hablan de hombres y mujeres que, tras reconocer su error con sinceridad, recibieron la gracia que les permitió recomponer su vida interior y su relación con Dios. Estas historias nos enseñan que el arrepentimiento auténtico siempre implica 3 dimensiones: dolor por el error, reparación en la conducta y compromiso nuevo con la verdad. Un caso paradigmático es el de comunidades que, por su sesgo hacia la autosuficiencia, olvidaron la misericordia y se convirtieron en instrumentos de injusticia. Cuando una comunidad descuida la práctica de la compasión, su identidad se desintegra. La tradición nos muestra que la vida sacramental y la disciplina comunitaria son remedios poderosos contra esa erosión. La oración en común, la práctica de la caridad, la liturgia que recuerda la historia de salvación y la disciplina fraterna mantienen el corazón colectivo atento a la presencia de Dios. No es casual que tantas restituciones en la historia bíblica se hayan producido en contextos donde hubo intercesión perseverante. Alguien que ora, que suplica a Dios por el otro, cambia la trayectoria de una vida. La intercesión no es una fórmula mágica, es un ejercicio espiritual que une la compasión con la responsabilidad y que moviliza la providencia divina de modos que a menudo no alcanzamos a comprender. En contraposición, hay figuras cuya caída es trágica por la intensidad del rechazo a la verdad. Cuando la mente y la voluntad se endurecen, las posibilidades de arrepentimiento se hacen más frágiles, y la experiencia de remordimiento puede convertirse en desesperación si no hay apertura a la gracia. Es precisamente aquí donde la predicación bíblica se vuelve urgente, advertir, no para asustar por sí misma, sino para despertar la capacidad de elección. Jesús nunca habló del juicio como un fin sin esperanza. Incluso en sus palabras más severas se vislumbra el deseo del Padre por la reconciliación. Por eso la obra redentora de Cristo es el eje de todo el relato. La cruz introduce un horizonte de restitución que transforma incluso las trayectorias más erradas cuando la respuesta humana es humilde y sincera. Al analizar los remedios espirituales propuestos por la tradición, encontramos una invitación a la práctica constante. El ayuno, la oración, la lectura orante de las Escrituras, la confesión y la participación en los sacramentos son herramientas que rehacen la sensibilidad del alma. No son meros rituales, son medios mediante los cuales se reorienta el deseo hacia Dios. Además, la obra práctica de la misericordia, visitar a los enfermos, alimentar al hambriento, acompañar a los solitarios, actúa como una terapia que repara el corazón lesionado y restituye la capacidad de amar. En la vida comunitaria, los testimonios de transformación inspiran a otros y crean una cultura de esperanza que contrarresta la lógica del desarraigo. La restauración no ocurre en aislamiento. Necesita de la comunidad que acompaña, disciplina y celebra cada paso del proceso de retorno. Hay también una dimensión intelectual y afectiva en la curación espiritual. Restaurar la memoria de la bondad de Dios y cultivar una visión teológica que haga sensible la misericordia son acciones decisivas. Cuando alguien redescubre que su identidad no depende de logros efímeros, sino de la pertenencia a Dios, su mirada cambia.
La teología vivida es aquella que transforma afectos. Cambia el miedo por confianza, la vanidad por humildad, la soledad por comunión. Por esto la catequesis y la formación espiritual no son accesorios. Son instrumentos que sostienen la resistencia frente a las seducciones del mundo. Enseñar a distinguir entre deseos que construyen y deseos que destruyen es parte de la misión pastoral que previene la profundización de heridas espirituales. En el plano comunitario, la práctica de la justicia social aparece como un elemento inseparable de la lucha contra las causas que alimentan el abismo. La opresión, la indiferencia frente al pobre, la corrupción de las estructuras económicas y políticas son factores que empujan a muchas almas hacia la desesperanza moral. La fe auténtica se expresa en la justicia concreta. Defender la dignidad humana, proteger a los vulnerables y transformar las instituciones que marginan. Un pueblo que practica la justicia ofrece un entorno donde la conversión tiene más probabilidad de fructificar, porque el bien común alimenta la posibilidad de que los individuos recuperen su dignidad y sentido. Al mirar adelante en esta narración, iremos presentando testimonios particulares que muestran la diversidad de situaciones. Algunos relatos serán sombríos, porque así es la realidad del alejamiento. Otros serán luminosos, pues mostrará la potencia de la gracia cuando el corazón se vuelve hacia Dios. Entre ambos polos se abre un camino pedagógico para quienes nos escuchan. Reconocer señales de alarma en la propia vida, aplicar remedios simples pero constantes y confiar en que la misericordia de Dios obra incluso cuando nuestras fuerzas flaquean. No se trata de consignas morales abstractas, sino de prácticas concretas que permiten recuperar la vida y la esperanza. Mantén la escucha atenta, porque lo que sigue te ofrecerá modelos operativos de cambio y relatos que tocarán el corazón con la misma intensidad con la que el Señor desea rescatar a los suyos. Habrá momentos en la historia sagrada en los que la caída y la restauración se manifiestan con una claridad sobrecogedora, y es en esos relatos donde encontramos lecciones prácticas para nuestra propia existencia. Considera, por ejemplo, la figura del rey que, aun habiendo sido elegido por la gracia divina, cayó por el exceso de confianza en sí mismo. Su vida sirve como advertencia y como espejo. Cuando aquel corazón poderoso se dejó seducir por el orgullo y la complacencia, las decisiones erradas comenzaron a encadenarse, la mirada se desvió de la justicia, la compasión se hizo escasa y la voz de la corrección fue desatendida. Sin embargo, cuando surgió el arrepentimiento auténtico, no fue un simple lamento, fue un proceso profundo que incluyó reconocimiento, restitución y una reforma de vida que transformó tanto su juicio como su legado espiritual. Este patrón aparece en diversas biografías bíblicas. La caída no es el final cuando la persona se vuelve con sinceridad. El arrepentimiento verdadero abre un camino de reparación que devuelve sentido y dignidad. Otro ejemplo que ilumina esta dinámica es el del seguidor que negó por miedo y, más tarde, fue restaurado por la paciencia y la misericordia de su maestro. Ese encuentro posterior no fue un mero perdón formal, sino una reintegración que implicó misión y cura interior. La restauración incluyó una nueva llamada, no solo volver a la comunidad, sino asumir el cuidado de otros. Aquí se revela una clave esencial. La redención no se agota en el perdón, se manifiesta en la transformación que habilita a la persona para servir con mayor fidelidad. La lógica del rescate divino es siempre activa. Rescata para recomponer, cura para enviar, restaura para encomendar. Asimismo, hallamos testimonios de aquellos que experimentaron una conversión tardía pero radical. Personas que vivieron años en la sombra de decisiones equivocadas, al encontrarse con la profundidad del amor divino, cambiaron de rumbo y se dedicaron a reparar el daño causado. Las Escrituras y la tradición recogen historias de hombres y mujeres que dejaron atrás trayectorias de opresión o injusticia y se convirtieron en agentes de liberación. Estos relatos no pretenden idealizar procesos difíciles. Muestran que la gracia puede actuar con fuerza transformadora incluso en los corazones más endurecidos cuando hay un giro sincero hacia la verdad. Es importante señalar que la restauración no siempre borra las consecuencias inmediatas de las acciones. A veces, la reparación implica enfrentar pérdidas, admitir responsabilidades y emprender caminos de restitución que demandan tiempo y paciencia. La vida comunitaria se convierte entonces en campo de sanación. La presencia fraterna acompaña, sostiene y celebra cada paso del proceso. La práctica de la confesión sincera, la aceptación de límites y la búsqueda de la justicia restaurativa son elementos que enseñan al alma la humildad necesaria para no repetir errores. La espiritualidad madura comprende que la misericordia y la justicia no son opuestas, sino complementarias. La una llama a la conversión y la otra orienta a la restitución efectiva. Dentro de este marco, la oración de intercesión,
surge como instrumento poderoso. Hemos visto que la palabra de quienes oran por los extraviados tiene un efecto real en la historia de las almas y de las comunidades. La intercesión no sustituye la libertad humana, pero moviliza recursos espirituales que pueden tocar voluntades, desbloquear resistencias y abrir caminos. En muchas narrativas de retorno, la perseverancia de un intercesor marca la diferencia entre la conservación del rechazo y el inicio de la reconciliación. Por eso la tradición cristiana valora tanto las oraciones constantes que sostienen a quienes están en peligro. Orar por el otro es apostar por su dignidad y colaborar con la gracia. Otra dimensión que debemos tener en cuenta es la responsabilidad formativa de la comunidad. La vida litúrgica, la enseñanza coherente y la práctica de la caridad ejercitan la sensibilidad del alma. Cuando una comunidad vive con rectitud, ofrece un ambiente donde la conversión se hace posible. Pero cuando la comunidad tolera la mediocridad moral o desplaza la verdad por comodidades, favorece el avance de dinámicas que empujan al abismo. Por ello, la vigilancia fraterna no es control coercitivo, es amor que corrige y acompaña. La restauración comunitaria exige valentía, enfrentar errores propios y colectivos y trabajar por la reforma que restaure la salud espiritual del conjunto. Al examinar casos concretos, advertimos también que la seducción del mal suele operar mediante promesas falsas que aparentan pleno bienestar. La modernidad repite esas tentaciones con sutileza. Ofrece logros rápidos, reconocimiento inmediato y placeres que prometen sentido pero que, en el fondo, dejan un vacío cada vez mayor. Frente a eso, la llamada bíblica insiste en cultivar deseos que perduran, anhelar la justicia, practicar la misericordia, mantener la fidelidad. La disciplina cotidiana, una plegaria mantenida, una lectura que alimenta, un gesto de servicio, reconfigura los afectos y fortalece la resistencia espiritual. Además, la narración sagrada nos alecciona sobre el valor de la memoria. Recordar las obras de Dios, los momentos de gracia y las veces en que fuimos sostenidos, es una medicina contra la desorientación. La memoria litúrgica, las conmemoraciones y los testimonios vivos mantienen la brújula espiritual. La memoria no es nostalgia vana, es reconocimiento agradecido que evita la repetición de los mismos errores. Por ello, la enseñanza y el testimonio de los mayores en la comunidad resultan esenciales. Su experiencia es mapa para quienes caminan y tropiezan. En el horizonte de esta reflexión, cabe subrayar que el fin del relato no es la desesperanza, sino la llamada persistente a la vida. Las imágenes más duras del juicio funcionan como instrumentos pedagógicos que despliegan la urgencia del giro interior. Pero la última palabra es la de la restauración ofrecida por la misericordia que redime. Caminando con estas certezas, nos acercaremos en lo que sigue a testimonios específicos y a recursos prácticos para quienes desean emprender el retorno, ejercicios espirituales, prácticas comunitarias y actitudes morales que consolidan la transformación del corazón. Mantente atento, porque las siguientes narraciones mostrarán con nitidez cómo la gracia actúa en lo concreto y cómo cada vida puede ser orientada de nuevo hacia su origen. La transformación del corazón no ocurre en un instante aislado, y es precisamente esta continuidad espiritual la que conecta directamente con lo que veníamos reflexionando. La restauración como camino, no como un hecho puntual. Cuando una persona comienza a reconocer la necesidad de volver, la gracia divina actúa como una fuerza suave pero firme que va moviendo cada área interior. Sin embargo, mientras esa transformación empieza a manifestarse, también surgen resistencias, porque el alma lleva consigo ecos de antiguos hábitos, sombras de decisiones pasadas y heridas que no cicatrizan de inmediato. Esta tensión entre la luz que llama y la oscuridad que intenta retener es mucho más profunda de lo que muchos imaginan y aparece una y otra vez en la historia humana. El proceso interior se asemeja a un viaje por un paisaje que combina zonas iluminadas y regiones sombrías. Hay momentos en los que la persona siente claridad, siente la presencia divina que la sostiene, que la impulsa, que la anima a seguir adelante. Pero en otros tramos, aparecen dudas que susurran desde lo más hondo, recuerdos que acusan, voces internas que repiten que no vale la pena, que ya es tarde, que la restauración no será completa. Y, sin embargo, la gracia insiste, persevera, no se rinde. Lo fascinante es que, cuanto más profundo es el reconocimiento del estado interior, más fuerte se vuelve esa chispa de esperanza que Dios deposita incluso en los corazones más heridos. En estas experiencias de lucha interna, es común que el alma sienta un tipo de soledad espiritual que parece un eco lejano del abismo descrito anteriormente. No se trata del infierno literal, sino de una sensación interna que recuerda el vacío, la falta de dirección, la desconexión con el sentido.
Muchos creyentes atraviesan este valle en algún punto del camino y lo hacen pensando que algo anda mal, cuando en realidad ese periodo oscuro puede ser el preludio de una renovación más profunda. Las Escrituras muestran que incluso los profetas y hombres de notable fe enfrentaron ese silencio interior, ese enfrentamiento con sus propias sombras, antes de alcanzar la claridad que finalmente los transformó. Lo que diferencia esta oscuridad pasajera de la oscuridad eterna no es la intensidad de la sensación, sino la orientación del corazón. Quien busca a Dios, aun temblando, aun con dudas, ya está en proceso de restauración. La persona que deja una mínima abertura para la luz permite que la gracia actúe incluso en los rincones más ocultos de su alma. Así, mientras más honestamente una persona enfrenta sus sombras, más caminos de sanación se abren. La luz divina no se impone, pero cuando encuentra sinceridad, entra como un rayo que poco a poco empieza a disolver el peso de la culpa, la vergüenza y el miedo. Este proceso espiritual también puede despertar recuerdos de daños causados, y es aquí donde la reparación se vuelve esencial. Una restauración verdadera no puede ignorar la responsabilidad. Jesús enseñó que la transformación interior se manifiesta también en la vida práctica, en la manera de tratar a los demás, en las decisiones que se toman y en la voluntad de remediar todo lo que se ha roto. No se trata de pagar una deuda moral para ganar aceptación divina, sino de permitir que la gracia ordene la vida de acuerdo con la justicia que proviene de Dios. Cuando una persona comienza a pedir perdón sinceramente, a buscar reconciliación, a corregir comportamientos dañinos, la restauración adquiere cuerpo, forma y coherencia. Pero el proceso no termina allí. La restauración también incluye desarrollar una sensibilidad renovada hacia la verdad. El alma que ha sido tocada por la gracia empieza a distinguir con mayor claridad lo que la aleja del propósito divino. Aquello que antes parecía inofensivo, ahora se revela como una distracción. Aquello que antes parecía un camino fácil, ahora se percibe como un riesgo espiritual. Las prioridades cambian, las motivaciones se depuran, la mirada se eleva hacia lo eterno. Esta purificación interior es lenta y, a veces, dolorosa, porque implica desprenderse de viejas identidades, de hábitos arraigados, de falsas seguridades que daban una ilusión de control. Es precisamente en esta etapa donde muchos pierden el rumbo. Pensando que ya han avanzado lo suficiente, bajan la guardia y permiten que viejas sombras regresen disfrazadas de nuevas oportunidades. La sutileza de estas tentaciones es notable. No llegan con la crudeza del mal evidente, sino con justificaciones perfectamente razonables. Un pequeño desvío aquí, una concesión allá, un compromiso mínimo que parece insignificante. Sin embargo, esos desvíos son los que, si no se enfrentan a tiempo, vuelven a abrir puertas hacia caminos peligrosos. Las narraciones bíblicas insisten en esta vigilancia porque el corazón humano, aún restaurado, sigue siendo vulnerable. Al progresar en este camino, la persona empieza a notar una verdad profunda. La lucha interior no es señal de fracaso, sino evidencia de que aún hay vida espiritual. Los que están completamente adormecidos no luchan, simplemente siguen la inercia. Los que combaten, aunque caigan ocasionalmente, revelan que la gracia ha despertado un deseo verdadero de vivir conforme a la voluntad divina. Esta percepción transforma la manera de entender el sufrimiento, porque la lucha deja de ser vista como un castigo y pasa a ser entendida como parte del proceso de maduración espiritual. El fuego que purifica no destruye, refina, moldea, fortalece. La restauración, además, se intensifica cuando el corazón empieza a experimentar gratitud. Agradecer por lo pequeño, por lo cotidiano, por las oportunidades de cambio, se convierte en un ancla que sostiene al alma en los momentos de confusión. La gratitud no elimina la lucha, pero la ilumina, le da sentido. Quien agradece reconoce que no camina solo, que incluso en los silencios Dios sigue actuando. Esta certeza es la que permite que el alma siga adelante cuando las emociones fallan, cuando las respuestas tardan y cuando las dudas parecen multiplicarse. La gratitud guarda la puerta del corazón para que no entre en la desesperación y el cinismo. Y así, paso a paso, la historia personal empieza a transformarse desde dentro. Las decisiones se vuelven más sabias, las relaciones más sanas, la conciencia más despierta. El alma comprende que la restauración no consiste en volver a un estado anterior, sino en avanzar hacia una vida más plena, más verdadera y más alineada con la voluntad divina. Lo que parecía una prueba interminable se revela como una preparación, un entrenamiento espiritual que fortalece al creyente para enfrentar desafíos futuros con madurez y firmeza. En esta continuidad espiritual es donde la historia del infierno toma un nuevo significado, ya no como una amenaza que paraliza,
sino como una advertencia que oriente y como un recordatorio vivo del destino del que Dios desea apartar a toda alma. A medida que entendemos esta perspectiva, el mensaje se vuelve más claro. No se trata de temer, sino de despertar. No se trata de condenación, sino de conciencia. No se trata de castigo, sino de elección. Y es precisamente en esta elección donde se encuentra el núcleo más profundo de la libertad humana. La atmósfera alrededor de Jesús seguía cargándose de una tensión invisible pero poderosa. Aunque el viento continuaba golpeando la superficie del mar, aunque las nubes densas se resistían a abandonar el cielo, había ahora algo distinto, una especie de silencio espiritual que parecía envolver cada ola, como si la naturaleza entera estuviera esperando el siguiente paso del Maestro. Los discípulos, aún con el corazón acelerado después de ver el mar obedecer a una sola orden, se mantenían cerca, observando a Jesús con una mezcla de asombro y reverencia profunda. Sabían que estaban presenciando algo que ningún ojo humano había visto antes, la autoridad divina manifestándose de forma directa, palpable, incuestionable. Cuando la barca finalmente tocó la orilla de la región de los Gerasenos, el ambiente cambió de forma abrupta. Aquella tierra era diferente al resto de las que habían recorrido. Era un lugar donde la sombra del miedo había echado raíces desde hacía generaciones. Las historias sobre espíritus impuros, sobre voces en la noche, sobre hombres que perdían la cordura de manera repentina, eran parte del imaginario colectivo de todos los que vivían allí. Incluso los pescadores de la zona evitaban acercarse a determinadas colinas, afirmando que algo oscuro vigilaba desde las tumbas cavadas en la roca. Jesús dio el primer paso fuera de la barca, y apenas lo hizo, un silencio pesado descendió sobre el lugar, como si la tierra misma reconociera su presencia. Los discípulos intercambiaron miradas tensas. Sentían que algo profundo e inquietante estaba por ocurrir, algo que desafiaba las fronteras de la razón humana. Fue entonces cuando se escuchó un grito desgarrador, un sonido que no provenía de una voz común, sino de una alma atrapada entre el sufrimiento y la desesperación. Desde entre las sombras de los sepulcros apareció un hombre cubierto de cicatrices, con el cabello enmarañado y los ojos incendiados por un dolor indescriptible. Caminaba con movimientos abruptos, como si cada músculo de su cuerpo luchara contra fuerzas invisibles que lo dominaban. A medida que aquel hombre se acercaba, los discípulos retrocedieron instintivamente, pero Jesús permaneció inmóvil, observándolo con una compasión profunda y serena. El hombre, poseído por una legión de espíritus impuros, cayó de rodillas ante él, y una voz múltiple, distorsionada y aterradora emergió de su garganta. Era una voz que parecía provenir de un abismo sin fondo, una voz cargada de angustia, de miedo y de rabia al mismo tiempo. «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?», exclamó la multitud de espíritus que habitaban en él. Era una declaración involuntaria, una confesión que ni los sabios de la época habían pronunciado con tanta claridad. Los ojos del hombre temblaban mientras la fuerza oscura en su interior lo retorcía desde adentro, intentando resistir la luz que emanaba de Jesús. No había duda de que aquella presencia celestial estaba provocando un conflicto interno imposible de contener. Los demonios sabían que no podían huir, que no podían esconderse. Aquella era la autoridad suprema que ellos temían desde la eternidad. Jesús dio un paso hacia el hombre, y con una tranquilidad que desarmaba cualquier rastro de temor, pronunció palabras que estremecieron no solo al poseído, sino al mundo espiritual entero. La luz que rodeaba a Jesús parecía intensificarse, como si su sola cercanía debilitara la fuerza de la oscuridad. El hombre cayó hacia adelante, apoyando las manos en el suelo, respirando con dificultad, como si cada exhalación fuese una batalla. Los discípulos observaban con el alma en vilo, incapaces de comprender con plenitud la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero con la certeza absoluta de que estaban presenciando un encuentro que trascendía la lógica humana. Detrás de los sepulcros, el viento comenzó a soplar con mayor intensidad, levantando polvo y haciendo que pequeñas piedras rodaran colina abajo. Los animales cercanos, especialmente un gran grupo de cerdos que pastaban no muy lejos, comenzaron a inquietarse, moviéndose con nerviosismo, como si percibieran la energía espiritual que se estaba desencadenando. La tensión crecía como una cuerda estirada al límite, a punto de romperse. Jesús clavó su mirada en el hombre y preguntó con una calma que contrastaba con el caos que lo rodeaba: «¿Cuál es su nombre?». Fue una pregunta que atravesó el alma del poseído como una espada luminosa. La respuesta no vino de un solo espíritu, sino de una multitud que gritó al unísono: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Esa declaración resonó como un trueno en el corazón de los discípulos.
Aquello superaba cualquier relato que hubieran escuchado. No era un espíritu aislado, sino una multitud, un ejército de sombras que se había apoderado del cuerpo de aquel hombre. Los demonios comenzaron a suplicar con desesperación, implorando que Jesús no los enviara al abismo. Era evidente que estaban acorralados, sin escapatoria posible. Su miedo era palpable, un miedo que brotaba de la certeza absoluta de que la autoridad que los enfrentaba era infinitamente mayor que su poder destructivo. Señalaron desesperadamente los cerdos que pastaban en la ladera, pidiendo permiso para entrar en ellos. Jesús no levantó la voz, no hizo gestos dramáticos. Solo emitió una orden sencilla, pero cargada de una autoridad inmensurable, una orden que liberó un poder que estremeció tanto lo visible como lo invisible. En el instante en que Jesús pronunció su orden, un estremecimiento invisible recorrió el aire, como si una onda espiritual hubiese sido liberada desde el centro mismo de su presencia. El hombre poseído arqueó la espalda con un grito que no pertenecía a una garganta humana. Era un alarido múltiple, desgarrado, lleno de furia y al mismo tiempo de desesperación absoluta. Los espíritus impuros comenzaron a salir de él como si fueran arrancados por una fuerza irresistible, una autoridad celestial que no admitía resistencia. Los discípulos observaron todo con los ojos muy abiertos, incapaces de apartar la mirada, conscientes de que estaban presenciando un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad en su forma más cruda y reveladora. Los demonios, expulsados por el mandato de Jesús, se precipitaron hacia la piara de cerdos que estaba en la ladera. En cuestión de segundos, los animales comenzaron a agitarse como si una locura súbita los hubiera poseído. Chillaban, corrían en círculos, se empujaban unos a otros, completamente fuera de control. Era como si una tormenta interior hubiese estallado dentro de ellos, una tormenta que no provenía de la naturaleza, sino de aquello que había abandonado al hombre atormentado. Los pastores de los cerdos retrocedieron asustados, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Los discípulos intercambiaron miradas, sintiendo que algo terrible estaba a punto de ocurrir. De repente, como si una orden silenciosa hubiera sido dada a la totalidad de la piara, los cerdos se lanzaron colina abajo hacia el precipicio que daba directamente al mar. La escena era tan impactante que parecía desafiar cualquier explicación racional. Centenares de animales corrían sin detenerse, trastornados por la presencia demoníaca que ahora los habitaba. El estruendo de sus cuerpos cayendo al agua resonó como un golpe sordo, multiplicado por la cantidad de criaturas que se precipitaban al mar. Las olas se levantaron en un caos de espuma y movimiento, mientras la vida de cada uno de aquellos animales se extinguía en cuestión de minutos. Aquel momento quedó grabado en el recuerdo de los discípulos para siempre. El contraste entre la destrucción que la oscuridad provocaba y la calma con la que Jesús permanecía de pie, observando la escena con una mezcla de autoridad y compasión, era tan profundo que parecía dividir el mundo en dos realidades opuestas. La oscuridad mostraba su naturaleza destructiva, mientras la luz revelaba su poder restaurador. Los pastores de los cerdos, horrorizados por lo que habían visto, corrieron inmediatamente hacia la ciudad cercana para contar todo lo ocurrido, sin imaginar que ese testimonio generaría temor, confusión y rechazo entre los habitantes del lugar. Mientras tanto, el hombre que había sido liberado permanecía de rodillas frente a Jesús, respirando como si acabara de despertar de un sueño interminable y doloroso. Sus manos temblaban, pero ya no por la fuerza que lo había poseído, sino por la sensación abrumadora de libertad que comenzaba a recorrer su alma. Sus ojos, antes llenos de tormento y oscuridad, ahora se veían claros, casi incrédulos. Miraba sus propias manos como si las estuviera viendo por primera vez, como si su cuerpo hubiera sido devuelto a él después de años de esclavitud invisible. Jesús se acercó lentamente y puso su mano sobre el hombro del hombre. Ese gesto simple, lleno de ternura y dignidad, bastó para que lágrimas silenciosas comenzaran a descender por su rostro. Los discípulos se acercaron con cautela, aún impactados por la magnitud del milagro. La transformación era tan radical que parecía irreal. Aquel hombre, que minutos antes había sido una sombra humana consumida por la agonía, ahora estaba sentado, tranquilo, como si una tormenta de años hubiera sido calmada en un solo instante. La presencia de Jesús había roto cadenas que nadie más había podido romper, cadenas invisibles que lo habían alejado de su familia, de su comunidad y de sí mismo. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, aquel hombre podía escuchar su propia respiración sin el eco de voces que lo atormentaran. Los habitantes de la región comenzaron a llegar, alertados por los pastores. Cuando vieron a Jesús y, junto a él, al hombre que todos conocían como el poseído de los sepulcros, se detuvieron con una mezcla de miedo y desconcierto.
Lo vieron vestido, sentado, en su sano juicio, como cualquier otro hombre. Esa imagen les provocó un impacto profundo, pero en vez de despertar admiración o alegría, generó temor. No entendían el poder que había transformado a aquel hombre y que había causado la destrucción de toda la piara. El miedo a lo desconocido superó la capacidad de ver la liberación que estaba ante sus ojos. Los gerasenos, dominados por esa sensación de inquietud, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se mantenían a distancia, como si temieran que cualquier acercamiento pudiera desencadenar fuerzas que no comprendían. Otros observaban a Jesús como si estuvieran ante una presencia que, aunque llena de luz, les resultaba insoportablemente poderosa. Finalmente, se acercaron a Jesús para suplicarle que se marchara de la región. No buscaban comprender, no deseaban una explicación. Lo único que querían era que la perturbadora presencia que había revelado tanto poder abandonara sus tierras. Jesús observó a aquella multitud con una compasión que no tenía límites. Sabía que el miedo había cegado sus corazones, impidiéndoles ver el milagro más grande que se había manifestado delante de ellos, la restauración de un hombre destruido. Sin embargo, no discutió con ellos ni les reprochó nada. Se volvió lentamente hacia la barca, mientras el hombre que había sido liberado se aferraba a su túnica con profunda emoción. Él no quería separarse de Jesús, aquel que lo había liberado, aquel que lo había mirado con dignidad cuando nadie más lo hacía. Era ahora la luz de su vida. Con los ojos llenos de súplica, pidió acompañarlo, no solo como seguidor, sino como alguien que había renacido. Jesús le respondió con una ternura inesperada. En vez de permitirle ir con él, le pidió que regresara a su hogar y contara a su gente lo que Dios había hecho por él. No era una tarea sencilla, pues debía enfrentar a quienes lo habían visto en su peor estado, pero ahora tenía un propósito: ser testigo de la compasión divina. El hombre asintió, con lágrimas que reflejaban gratitud y valentía. Comprendía que su vida, antes marcada por el tormento, se convertiría ahora en un faro de esperanza para muchos. Jesús subió a la barca junto a sus discípulos, mientras el viento comenzaba a soplar con suavidad, como si la naturaleza reconociera que un capítulo había concluido. El hombre liberado observó cómo la barca se alejaba lentamente de la orilla, llevando consigo al único que había sido capaz de rescatar su alma. Mientras el sol descendía sobre la región, iluminando los sepulcros y la colina donde horas antes se había desatado un caos indescriptible, quedó claro que nada volvería a ser igual. La luz había vencido a la oscuridad, no con gritos ni espadas, sino con una autoridad silenciosa capaz de transformar un corazón humano para siempre. Desde el momento en que Jesús alejó en la barca y la calma volvió a la región, quedó claro que la liberación del hombre poseído no era solo un episodio milagroso, sino una revelación profunda sobre la naturaleza del mal y del destino humano. La escena mostraba que la autoridad de Cristo no solo rompe cadenas visibles, sino que también desmonta la lógica interior de todo aquello que conduce a la oscuridad. El infierno, entendido desde la perspectiva de este encuentro, no aparece como un castigo arbitrario, sino como el resultado de un corazón que insiste en alejarse de la luz. La ausencia de Dios no es un vacío neutro, es un paisaje interior donde los deseos se convierten en tormento y donde la persona se encuentra prisionera de sí misma. Comprenderlo así transforma por completo el sentido de las advertencias bíblicas. Jesús no utiliza imágenes de fuego para infundir miedo sin propósito, sino para despertar en nosotros la urgencia de elegir el camino que conduce a la vida. En el hombre restaurado vemos la prueba de que ninguna condición es definitiva cuando Dios interviene. Su regreso a casa, su rostro renovado y su nueva misión de testificar lo ocurrido revelan que la misericordia divina no solo libera, sino que reconstruye identidades quebradas y abre caminos antes imposibles. Allí donde había gritos, ahora hay palabra; donde había aislamiento, ahora hay comunidad; donde había desolación, ahora brota propósito. Esta comprensión nos invita a reflexionar sobre nuestra propia libertad. Dios respeta profundamente la capacidad humana de elegir, y esa libertad puede conducir tanto a la plenitud como al vacío. El infierno, entendido como la culminación de un rechazo persistente al amor, es la consecuencia coherente de una voluntad que decide cerrarse. Pero la esperanza siempre está abierta. Mientras haya aliento, hay posibilidad de retorno. Por eso la historia no es una amenaza, sino una llamada amorosa a revisar el camino, abandonar lo que destruye y volver a la fuente de la vida. Al escuchar este relato hasta el final, tú mismo te conviertes en parte de esa dinámica de regreso. Llegar aquí demuestra un deseo auténtico de comprender y crecer espiritualmente. Quiero felicitarte por tu perseverancia y por permitir que esta palabra te acompañe.
Compartir este mensaje con otros puede ser una manera concreta de extender la luz que has recibido, especialmente hacia quienes hoy viven momentos de confusión o miedo. Suscribirte al canal te ayudará a seguir profundizando en historias y enseñanzas que fortalecen la fe y así caminar cada vez con mayor claridad. Antes de cerrar, te invito a un breve momento de silencio. Respira hondo y deja que la presencia de Dios ilumine aquellas áreas de tu vida que necesitan orden, consuelo o dirección. Eleva una oración sencilla, agradeciendo lo aprendido y pidiendo sabiduría para vivir con coherencia. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento te acompañe y que esta historia, lejos de infundirte temor, te impulse a abrazar con más fuerza la verdad que libera. Que Dios guíe tus pasos hoy y siempre.